Ahora bien, la división va a consistir en la distribución de un todo en sus partes. Eso es lo que es una división. Pero a su vez, la división puede ser clasificación, división física y división lógica o mental. La clasificación va a consistir en mencionar las diferentes especies contenidas en un género. Y es parte de un todo universal y se obtienen partes llamadas clases o especies. La división física va a consistir en mencionar las diferentes partes materiales que integran un todo. Y aquí se va a partir de un todo universal y se van a obtener sus partes físicas. La división lógica o mental va a consistir en mencionar los distintos elementos que contiene la comprensión de un concepto. Y la separación de esos elementos solo es posible dentro de la mente, pero no en la realidad sensible. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas que vamos a seguir? Las partes deben excluirse entre sí, es decir, una parte no puede estar incluida en otra parte, cada quien va a tener su propia división, y la división debe ser breve, por algo se está haciendo la división, debe de ser completa, es decir, que debe de abarcar todas las especies, y la división debe ser ordenada y gradual. El término es el signo o la expresión externa de una idea. Y entonces el signo es todo aquello que, conocido, nos va a llevar al conocimiento de otra cosa. ¿Sí? Los signos no son naturales o artificiales. Las palabras van a representar ideas y también los mismos objetos. Por tanto, a veces las palabras solamente van a evocar imágenes. Aprender de memoria sin entender es aprender deficientemente. El correcto aprendizaje va a requerir también una expresión exacta. Los términos se han dividido en unívocos, equívocos y análogos. Unívoco es el que se aplica de la misma manera a los objetos que expresa. Equívoco es el que se aplica en sentido diferente. Análogo es el que se aplica con sentido en parte igual y en parte diferente. También podemos decir que otra división es que hay términos categoremático y sin categoremático. El primero tiene un significado propio por sí mismo. El segundo solo expresa relaciones entre los primeros. ¿Sí? Dentro de la lógica moderna se van a utilizar como conectores. También existe otra clasificación que se dio dentro de los filósofos antiguos y decía que se podían hacer suposiciones personales simples y materiales. ¿Sí? Es decir, que podemos que en este caso el primero va a ser que la misma persona va a dar un concepto y en cambio en los otros son materiales, es decir, que nosotros vamos a tener acceso al objeto y vamos a poder sentirlo a través de nuestros sentidos. Dentro del proceso científico del conocimiento solamente vamos a decir que las suposiciones formales van a ser cuando sean simples y materiales. El juicio, la diferencia con la idea, porque nosotros podemos hacernos la idea de un objeto, es decir, tener solamente su imagen, pero sin ningún juicio, es decir, que no vamos a afirmar ni vamos a negar nada. Esa va a ser la principal diferencia que va a tener con la idea. ¿Sí? No vamos a afirmar ni a negar nada. Este juicio lo podemos dividir en juicio psicológico, juicio lógico o proposición. La proposición va a ser la expresión externa del juicio, ¿sí? Así como va. Estoy haciendo una propuesta,
¿sí? El juicio lógico es cuando ya afirmamos la relación que existe entre dos ideas, y el juicio psicológico va a ser, en este caso, la operación mental que vamos a realizar para afirmar una idea con respecto de otra. Los elementos que tienen que estar siempre en el juicio para que nosotros le demos la validez de que sea un juicio: debe de tener un sujeto, debe de tener un verbo y debe de tener un predicado. Es decir, así como nos enseñaron en la primaria los enunciados, en esa estructura nosotros vamos a generar los juicios. ¿Cuál es la importancia del juicio? Es que es un pensamiento completo. Y la ciencia, si ustedes revisan todas las propuestas científicas, están compuestas precisamente de puros juicios. El juicio va a ser la base de toda verdad. Ok, bien, ya tenemos lo que es un juicio, y a partir de ese juicio llegamos a las proposiciones. Estas proposiciones son las que nos van a ayudar al proceso de la inferencia. Esta inferencia va a ser, valga la redundancia de este concepto, va a ser el proceso en el que se van a relacionar las proposiciones que nosotros generamos y que vamos a afirmar una proposición con base a otras proposiciones que tengamos. Es decir, que vamos a evaluar una proposición conforme las otras proposiciones que se relacionan. El argumento va a ser entonces el conjunto estructurado de estas proposiciones que van a reflejar precisamente esta inferencia. Y vamos a tener la premisa, que va a ser el pensamiento que va a servir de base para obtener nuevos pensamientos. Vamos a tener también una conclusión, que va a ser el pensamiento obtenido a través del proceso de la inferencia. Y el sofismo va a ser la argumentación que aparenta corrección y verdad, pero solamente aparenta, porque realmente es mentira. Y bueno, con eso vamos a concluir este tema. En el siguiente video ya vamos a trabajar con la sintaxis.